Veamos. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio hoy, 17 de enero de el 2026. Y hoy quiero reflexionar sobre un tema que me ha estado llamando muchísimo la atención en estos días y que tiene que ver con la manera en que nosotros los seres humanos justificamos nuestras acciones. Hay acciones que se justifican y hay acciones que no es necesario justificarlas. Uno las hace por instinto, por reacción, y de igual manera todas las acciones que uno toma tienen consecuencias. De manera de que las acciones reflejas, o esas que uno hace en respuesta a un estímulo, tienen también consecuencias, pero en muchos casos o son impredecibles o si son predecibles son irremediables porque precisamente en el momento uno no tenía control. Vamos a poner un ejemplo. Usted se acerca a una olla caliente, no se percata de que la olla está muy caliente, la va a agarrar por el mango e inmediatamente reacciona usted porque está muy caliente la olla. Producto de esa reacción, de ese agarre y de ese movimiento, la olla se cae y usted se quema. Esa es la consecuencia de una reacción suya inicial que tumbó la olla caliente y lo quemó a usted. O sea, la consecuencia era predecible, pero era irremediable porque la reacción suya no era muy controlable. Su sistema nervioso reaccionó de inmediato ante la temperatura alta de la olla y usted movió los músculos en forma refleja y, bueno, se quemó más. ¿Cómo hubiera podido esa situación cambiar evitando una reacción refleja? Bueno, que usted se hubiera aproximado a la misma cocina, hubiera visto la olla y hubiera dicho, yo creo que esta olla puede estar caliente, por lo tanto déjame tener cierta cautela a la hora de agarrarla, no vaya a ser que se vaya a caer y me vaya a quemar. En ese sentido, pues, la decisión suya de tomarse unos segundos más y de considerar la posibilidad de las consecuencias de que la olla esté caliente y de que se pueda caer, evita las consecuencias. Un ejemplo sencillo, pero yo creo que va al grano de lo que yo quiero desarrollar hoy. Entonces tenemos reacciones que son reacciones inmediatas, reflejas. Lo que llama este famoso libro de Pensando rápido, pensando lento, de David Kahneman. Él decía, bueno, eso es una reacción rápida que hace el cerebro instantáneamente. En ocasiones podemos, como dije, pensar mejor, tomarnos algo de tiempo antes de agarrar la olla instintivamente y plantearnos la posibilidad de que esté caliente y actuar en consecuencia. Y eso me lleva entonces a que muchas de las veces que nosotros nos planteamos una reacción y queremos pensar qué vamos a hacer, tenemos que pensar en los hechos que están aconteciendo. Es decir, podemos basar nuestra evaluación de la realidad en elementos objetivos o en elementos subjetivos. Un elemento objetivo puede ser ver la olla caliente humeando y uno dice, debe estar caliente. Pero vamos a poner que no sea aparente que el agua y la olla estén muy calientes. Uno podría entonces no tener objetivamente una idea de qué tan caliente está, pero uno podría imaginar que si la olla está allí y está puesta sobre una hornilla, es posible que esté caliente. Fíjense que en la primera hay un elemento objetivo de datos que nos permiten tomar la decisión de agarrarla o no
con cautela sobre la base de hechos evidentes de que el agua está hirviendo. Pero aún así, si no, uno podría pensar, y aquí viene la primera palabra, en la posibilidad de que el agua esté caliente. Y aún así entonces tomar las cosas cautelosamente. Si la olla no estuviera en la hornilla y estuviera sobre una superficie de mármol o de plástico cerca, uno podría decir, es posible que no esté caliente porque no hay nada que le dé calor allí donde está, aunque todavía puede estar caliente, alguien la ha podido haber puesto allí inmediatamente después de estar en ebullición. Pero es poco probable que sea de esta manera, ¿no? En cuyo caso, aún así, premia la toma de decisiones el hecho de actuar con cautela ante una olla que uno no sabe la temperatura del líquido que está dentro. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué este señor está hablando de ollas calientes y de accidentes en la cocina? Bueno, porque ahora proyectemos eso mismo a las grandes decisiones que se toman, a la decisión de actuar en un momento dado para causar un efecto que va a tener consecuencias grandes, pequeñas o medianas, ¿no? Que además de la magnitud de las consecuencias, estas se pueden dar a corto, mediano y largo plazo. Fíjense todo el espectro de cosas que pueden pasar cuando uno hace algo, ¿no? Puede pasar que a pesar de que uno espera pocas consecuencias, el resultado de lo que uno ha hecho sea un desastre. Y todo el que se le ha caído una torta tratando de agarrarla con una sola mano para transportarla, y se le ha caído la torta y se ha destrozado la torta, sabe que a veces se pone la torta. Es decir, que en ocasiones una tarea tan sencilla como cargar una torta puede en un momento dado crear la destrucción total de la misma, justo antes de servírsela a los novios, ¿no? Más de un matrimonio ha terminado con la torta de los novios en el piso. Ese es, digamos, un ejemplo de que la posibilidad de que algo salga mal inmediatamente. Pero no todo en las consecuencias se ve inmediatamente, a veces las consecuencias son transitorias. De tal manera, pues, que en, en este proceso de tomar decisiones hay que ser muy imaginativo y objetivo. Hay que pedir información concreta, tratar de ver todo lo objetivo que se pueda saber antes de tomar la decisión, ¿verdad? Y subjetivamente usar la imaginación y distinguir, y ese es el centro de la conversación de hoy, dos palabras que para mí son importantes a la hora de tomar decisiones importantes, que es lo posible y lo inevitable. Pareciera lo mismo, si algo es posible puede ser inevitable, si algo es inevitable casi siempre es posible, o siempre es posible, pero hay cosas que son posibles y son poco factibles de que ocurran. Es decir, la palabra posibilidad o lo posible tiene un espectro que va desde muy poco posible o imposible hasta extraordinariamente posible, en cuyo caso uno utiliza la palabra inevitable para decir que eso va a pasar porque sí, con mucha seguridad. ¿Y por qué es importante tener este espectro? Porque esta es la diferencia en que usted se queme con el agua caliente o pueda mover la olla caliente a otro sitio y no se queme, ¿no? Esta es la diferencia entre tomar una decisión acertada o poner la torta y terminar usted tomando una decisión que termina no solamente afectando a otros, sino afectándolo a veces hasta a usted mismo muchísimo. Y estamos viendo entonces casos bastante frecuentes de gobiernos, de estados, tomando acciones preocupantes, con consecuencias a corto, mediano y largo plazo,
sobre la base de lo que es posible y no de lo que es inevitable. Y eso es un grave problema porque si uno pudiera reaccionar ante todo lo que es posible, imagínense el espectro de opciones que uno tendría. Yo podría ponerme todos los días una chaqueta y un paraguas porque va a llover. Es posible, cada día es posible que llueva. Pero hay días que es más factible que llueva que otros. Y si yo tomo esa acción todos los días porque es posible que llueva, es muy probable que yo pase días y días enteros con una ropa de invierno que no necesito y que me fastidie y me harte de todos los días agarrar un paraguas y un abrigo por la posibilidad que llueva, porque es posible, no tomando en consideración el reporte del tiempo que dice que hay muy bajas posibilidades de que llueva. De tal manera de que la toma de decisiones siempre tiene que hacerse sobre la base de probabilidades. Claro, las personas interesadas en que algo pase van a vender siempre la idea de que las cosas hay que hacerlas porque son inevitables. Y voy a poner un ejemplo que a mí siempre me gusta mucho usarlo, que es el ejemplo de los vecindarios. Porque los vecindarios es en pequeña escala como vive el planeta. Cada vecino tiene su territorio, cada vecino es soberano sobre su casa y su parcela de terreno, impone sus reglas. También hay reglas comunes a toda la urbanización, que serían los convenios internacionales, los acuerdos internacionales, los términos de convivencia en ese condominio, etc., ¿no? Entonces, así como yo tengo cierto grado de soberanía sobre mi casa, sobre las cosas que se hacen en mi casa, yo tengo que obedecer leyes del vecindario, porque si no yo me transformo en un problema para los otros vecinos. Sobre todo porque cuando yo accedí a vivir en este vecindario, yo accedí a formar parte de la comunidad y a seguir esas reglas. Igual son los países, pues después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar que en este gran vecindario que es el planeta, cada país hiciera lo que le diera la gana y lo justificara como le diera la gana, gracias a esa actitud, a veces imperialista, a veces fascista, a veces comunista, le pónganle lista que ustedes quieran, ¿verdad? Cristiano, musulmán, siempre ha habido guerras precisamente por eso, por la intención de un grupo de forzar a otro grupo humano de vivir bajo los términos en que ellos conciben la vida. Y entonces se pensó que si teníamos que vivir todos en paz había que respetarnos unos a otros. Y para establecer cuáles eran los términos de esa paz, se hicieron acuerdos internacionales que nos obligan a seguir ciertas reglas. Cuando nosotros dejamos de seguirlas, creamos un estrés en el grupo social, una presión que hace posible que inmediatamente el grupo nos rechace. Si yo me pongo a hacer lo que me dé la gana en esta urbanización, que venga a mi alrededor, ¿verdad?, a colorear mi casa del color que me dé la gana, a poner música a todo volumen, a poner animales en la periferia de la grama, pues va a haber mucha gente que me va a llamar la atención y me van a sancionar. Y aquí viene un poco el meollo de la charla de hoy. Entonces yo, como participante de esta comunidad, debería aceptar que yo hice un acuerdo por seguir ciertas reglas y someterme a esas reglas. Sin embargo, si yo tomo la actitud que voy a describir ahora, yo voy a causar una crisis en esta comunidad. Si yo el día de mañana digo, las leyes de este condominio, de esta comunidad, afectan mi soberanía sobre mi casa. Yo firmé un acuerdo de que todas las casas que iban a estar aquí las íbamos a pintar más o menos del mismo color, un color convenido por todos nosotros, para que no hubiera la sensación de exageraciones en la apariencia visual del condominio.
Pero si yo le permito, o si un vecino se permite la soberanía de pintar su casa como le dé la gana, en un anaranjado fosforescente, que él considera muy apropiado y muy bello y muy cónsono con su cultura, pero que a mí me irrita, así como irrita al resto de la urbanización, va a ser un problema y vamos a tener que decirle, usted no puede hacer eso. Y él va a decir, no, eso es una agresión a mi soberanía, yo lo voy a pintar porque me da la gana. Y la situación más extrema no sería esa actitud, sino si él dijera, no solamente la voy a pintar, sino que ustedes no van a poder hacer nada porque yo tengo el poder militar para obligarlos a todos ustedes a que hagan lo que a mí me da la gana. Porque para eso tengo un arsenal de armas y tengo mucho dinero en mi casa para yo hacer en esta organización, en este planeta, lo que a mí me da la gana. Eso se llama la ley del más fuerte o la ley de la jungla, el animal más fuerte, el animal más violento, más agresivo, con más fuerza, con mayor tamaño, impone su voluntad sobre los demás. Eso trajo a través de la historia muy penosos capítulos de guerras interminables, de alianzas asombrosas y de tragedias humanas de gran magnitud. Cuando un grupo humano quiso sobreponerse sobre otro e imponer su voluntad, su religión, su visión del mundo, porque ellos se consideraban superiores. Y aún habiendo sido extraordinariamente poderosos en lo militar y en lo económico, se habla del imperio persa, se habla del imperio egipcio, se habla del imperio romano, se habla del imperio británico, se habla del imperio francés, del holandés, del alemán, del imperio chino, del imperio japonés. Aún así, ellos fueron vistos por el resto del vecindario como países peligrosos y países que querían abusar de ese poder para castigar al resto del vecindario, para castigar a otros seres humanos de otros países que piensan diferente. Entonces la humanidad decidió, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a crear organismos que recojan las inquietudes y los problemas de cada uno y vamos siempre a buscarle soluciones diplomáticas sobre la base de la ley que todos firman y están de acuerdo. Así se formaron una serie de instituciones a partir de la Segunda Guerra Mundial que hasta en este momento ha podido mantener lo que se llamaba el orden mundial de la posguerra Segunda Guerra Mundial. Un orden que definió tres aspectos interesantísimos. El primero es, cada país tiene su territorio y ningún país puede apropiarse del territorio que no le corresponde, bajo ninguna explicación o excusa. Si usted tiene alguna dificultad de carácter limítrofe, tiene que negociarla, pero usted no puede meter los tanques suyos en otro país porque usted tiene tanques o porque usted tiene dinero. Así no funciona, porque entonces vamos a volver a un mundo donde cada quien hace exactamente lo mismo y viola la ley. Y entonces el día que yo impongo mi deseo de pintar mi casa del color que a mí me dé la gana, los otros vecinos van a decir, así es la cosa, pues yo también, yo la voy a pintar de morado, yo la voy a pintar de negro, yo la voy a pintar de rojo. Y cuando acuerda se va a desnaturalizar el concepto de la comunidad y vamos a tener una anarquía donde cada quien hace lo que le da la gana y al que no le gusta sufre el castigo que da el poder económico o militar. Ese orden, ese primer orden de la Segunda Guerra Mundial que se mantuvo gracias al convencimiento de que la alternativa que había adelante, donde un país como Alemania y como Japón se abrogaron el derecho de conquistar otros territorios, explotar a su gente, explotar los recursos naturales de otros países bajo la excusa de que ellos necesitaban esos recursos y ese espacio y ese territorio para tener mayor aire que respirar. Ustedes saben cómo terminó eso, con más de 100 millones de muertos y la caída de esas naciones
con las enormes pérdidas de vidas y de todo tipo de recursos naturales y culturales. Hay que ver la cantidad de edificios importantes, obras de arte, cosas que había hecho la humanidad que se destrozaron precisamente por la violencia generada a raíz de ese comportamiento de estos países. Yo creo que el mundo pensaba que se había aprendido la lección. Y eso hizo que en estos últimos años, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hace 3 o 4 años creo, los conflictos bélicos habían sido o guerras civiles o guerras planteadas por la famosa Guerra Fría, conflictos entre un grupo y otro, conflictos entre un mismo país, apoyados por una potencia u otra, pero no conflictos directos entre naciones. ¿Okay? Fueron muy pocos los conflictos internacionales que se dieron porque un país invadió a otro. Un país peleó con otro, pero no por territorio. La cosa comienza, a mi juicio, es un recuento de lo que yo recuerdo, pero puede haber otros elementos. También se hizo mucho lo de tomar un país, ya no ocuparlo por la fuerza, sino colocar a un títere, a un dictador que se apropie de los recursos de otro país. Eso sí se hizo bastante. Pero con la excusa de que esas transiciones de gobierno no representaban una verdadera invasión, pues fueron mal vistas y criticadas, pero no completamente violaban las leyes internacionales que regían ese orden mundial. O sea, era perfectamente factible para un país favorecer a un candidato en otra nación que apoyara sus intereses. Se tomaba como algo necesario de la política internacional, la diplomacia, ¿no? El ganar apoyos, el ganar alianzas con otros países, de una u otra manera favorecía la defensa común. Sin embargo, yo creo que el primer episodio que viola eso es cuando Irak invade a Kuwait. Unilateralmente, Saddam Hussein decide un día que él necesita los pozos petroleros de Kuwait y ataca a Kuwait para apropiarse de los pozos petroleros kuwaitíes. Irak venía de una guerra terrible con Irán, había perdido muchísimos recursos, se habían caído a plomo. Irak contra Irán. Irán no ganó la guerra, pero la empató y tuvo grandes pérdidas. Saddam Hussein en esa guerra quedó prácticamente arruinado. Y pensando que tenía un ejército muy poderoso, dijo, yo voy a barrer con esta pequeña nación que es Kuwait, me voy a apoderar de sus recursos petroleros y listo. Me quedo con ese petróleo y con eso rehago mi economía. El orden mundial se movió rápidamente, se formaron tropas de coalición y Estados Unidos fue el primero pues, que salió a defender a Kuwait junto con otros aliados, no tanto por devolverle a los kuwaitíes su soberanía sobre sus territorios y yacimientos, sino por el principio de que no se puede dejar que un tirano se coja a otro país, punto. Crea un pésimo precedente. Si se hubiera dejado, para evitar problemas mayores, que Irak se hubiera quedado con Kuwait, bueno, al día siguiente cualquier otro país hubiera dicho, bueno, si le resultó a Saddam Hussein, a lo mejor me resulta a mí, pues. A lo mejor Brasil se quiere agarrar a Paraguay o a Uruguay, a lo mejor Colombia se quiere aprovechar del Ecuador, o Venezuela de Curazao, Bonaire y Aruba. O sea, todo es posible en el mundo de la geopolítica, ¿no? Fíjense la palabra posible. No inevitable, pero posible. Poco posible, medio posible o muy posible, pero es posible. Pero todo eso se hace más difícil si uno sabe que hay un país poderoso que representa lo mejor del orden internacional
porque sus instituciones fueron fundadas con la voluntad política de uno de sus presidentes y se le ha dado continuidad con todos los presidentes que vinieron después de Franklin Delano Roosevelt, que siguieron la continuidad de la importancia de las Naciones Unidas, de la ley internacional, de los derechos humanos, de la Corte Penal Internacional, etc. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando empezamos a ver que esa ley empezó a ser un poco fastidiosa para esa nación poderosa que una vez la creó o la fomentó y hizo posible pues, que Estados Unidos empezara a considerarse excepcional bajo el alegato de su poder moral para decir, bueno, nosotros somos tan buenas personas, tan honestos y tan virtuosos que confíen en nosotros. Nosotros no nos vamos a tener a esas leyes internacionales, pero tampoco somos unos vagabundos, ni somos unos imperialistas, ni somos unos abusadores de nuestro poder económico y militar. Somos unos demócratas, creemos en la autodeterminación de los pueblos y estamos capaces de vivir en paz, aunque podamos vigilar de una u otra manera el comportamiento de otros países. Pero nunca vamos a usar ese poder militar para amedrentar o para violar los derechos soberanos de otro país, porque nosotros no tenemos esa filosofía. Eso se lo dejamos a los países totalitarios y a los países imperialistas. Estados Unidos no es un país imperialista y ese fue concebido Estados Unidos de sus inicios, aunque no en la práctica, pero filosóficamente, Estados Unidos se liberó de un imperio para no ser un imperio, se liberó de un rey para no tener un rey. Ese era el objetivo, pues. Sino una nación democrática que tuviera aliados, que inevitablemente iba a tener enemigos, iba a tener que luchar contra sus enemigos, pero que nunca iba a usar su inmenso poder territorial, económico y militar para doblegar a otra nación por sus propios intereses sin necesidad de que la otra nación tenga alternativas. Por lo menos así era el planteamiento como yo lo entiendo. Puedo estar equivocado. Ese es últimamente mi lema. Puedo estar equivocado. Pero así lo veo yo. O así siempre he querido verlo. Una nación de gente honesta, de gente buena, de gente de buenas intenciones, de gente que ve con beneplácito que América sea un país multicultural, multiétnico y libre. Y donde se rechaza la figura del bully, del abusador, donde se condenan los elementos históricos y los abusadores del pasado para que no se repita de nuevo. Bueno, a raíz de ese incidente en Kuwait, parecía que quedó claro que no se iba a tolerar que una nación se antojara del territorio de la otra. Hubo alguna que otra incursión, pero nada quisiera pensar que un país tenía exactamente la intención de usar su fuerza militar y económica para tomar control soberano de un territorio de otro país. Hasta la invasión de Ucrania con Rusia, por Rusia. Rusia un día creó una serie de argumentos, de necesidades, de especulaciones sobre lo posible para justificar tomar control de territorio que no le pertenece. Eso motivó, por supuesto, de inmediato la reacción internacional y el apoyo a Ucrania como nación que se ha visto invadida por un país vecino, por un país mucho más poderoso y por un país donde no ha mediado ninguna situación diplomática, sino un buen día decidió pasar de una operación de ejercicios militares en la frontera a una franca invasión con la idea de tumbar el gobierno democrático de Ucrania y poner o un gobierno títere o directamente anexarse, como terminó haciendo con varias ciudades ucranianas, al territorio ruso. Y de ahí la guerra que todos ustedes conocen, que se sigue librando entre no solamente Ucrania y Rusia.
entre Ucrania, los países que creen en la democracia, en la libertad y en el respeto al orden mundial, por un lado, digamos, the good guys, la gente que respeta ese orden que se había creado, que respeta las leyes del condominio, y el abusador, en este caso Rusia, que con cualquier tipo de excusa justificó la invasión. ¿Cuáles fueron las excusas que hizo Rusia para justificar la invasión? La posibilidad de que Ucrania formara parte de la OTAN, una organización expresamente diseñada para defenderse de la visión hegemónica totalitaria de Rusia. En esa época era la Unión Soviética. Y razones había de sobra porque la Unión Soviética se apoderó de todos los países que liberó después de durante la Segunda Guerra Mundial. Todos esos países que por un momento dado vieron a los soldados rusos como héroes que venían a matar a los asesinos nazis, después tuvieron que horrorizarse cuando vieron que esos soldados no se iban y que esos soldados no habían venido a dar la libertad, sino habían venido a crear estados comunistas controlados por Moscú y capaces de castigar a cualquier ciudadano que se rehusara a esa doctrina o a esa hegemonía comunista. O sea que los héroes de los años 45 y 46, ya para el 47 era claro para todas las naciones de Europa del Este que habían salido, como dicen, de Guatemala para entrar en Guatepeor, o más juiciosamente de Guatepeor para entrar a Guatemala, porque los nazis eran terribles, pero tengo entendido, yo no existía todavía, que los rusos no eran precisamente las monjitas de la caridad. Sin embargo, se hizo lo posible durante la Guerra Fría por contener ese apetito voraz de la Unión Soviética por adquirir territorio, y se creó la OTAN como una alianza de países apoyados en el poderío militar de los Estados Unidos para defender a Europa y a Occidente del poderío militar y bélico de la Rusia posguerra. Entonces, la OTAN tenía ese mandato, un mandato de defender a la Europa. Yo no creo que nunca la OTAN se concibió como una fuerza de ataque para acabar con Rusia y tomar control de Rusia y transformarla en un país capitalista. Y no lo creo porque no se hizo. Las fuerzas americanas aliadas, a raíz del triunfo de la guerra, han podido perfectamente marchar a Moscú, aprovechando la debilidad y la fragilidad de un ejército que había perdido 60 millones de hombres, y tomar con inmensos recursos la Rusia comunista y liberarla. Es más, hay muchos americanos que se pasearon por esa idea. Ya que estamos ahí, ya vencimos a los alemanes, vamos ahora a darle la libertad a la Europa del Este y a los rusos, que están oprimidos. Ya se sabía quién era Stalin y lo que le había hecho al pueblo. Yo creo que Stalin mató más gente que Hitler en Rusia, para darles una idea, pero puedo estar equivocado de nuevo. El asunto es que el Estados Unidos de esa época, los presidentes, los secretarios de Estado de esa época consideraron que ya la gente estaba harta de guerra y que prolongar la guerra un poco más para acabar con el imperio ruso o con el creciente imperio ruso no iba a ser tolerado por el pueblo americano, porque el pueblo americano había ido a Europa a defender la libertad de los europeos y a regresar a casa. No habían ido a Europa a tomar Rusia. Porque fíjense, en ese sentido, el pueblo americano nunca ha sido muy, por lo menos esa es la impresión que yo tengo, puedo estar equivocado, nunca ha sido un pueblo de decir vamos a quedarnos con otros países porque nosotros somos bravos. Y la razón es que ellos
deben pensar así porque a ellos les costó separarse de un imperio para venir ahora a pretender hacer lo mismo con otras naciones. O sea que el pueblo americano nunca ha visto con mucho entusiasmo que sus hijos salgan a pelear guerras ajenas y a cogerse pueblos que no les pertenecen. Esa visión imperial en el pueblo estadounidense no existe, o por lo menos yo nunca la he podido ver. Yo nunca he visto al típico americano, al anglo, como se les dice ahora, para no decirles gringos, decir, es que nosotros nos queremos coger a Panamá, nos queremos coger a Brasil, me gusta Brasil, vamos a agarrarnos Brasil. En la mayoría de los estadounidenses ese sentimiento no existe. Más, no existe ni siquiera entre un estado y otro. Yo no he encontrado un estado en los Estados Unidos que diga yo me quiero agarrar a Texas o me quiero agarrar a California. Deje que la gente de California viva como le dé la gana y mientras nosotros vivamos bien aquí en Arkansas, pues no hay problema. Que cada quien viva como pueda y deje vivir a los demás. Hay estados conservadores, hay estados liberales y se toleran unos con otros. O sea que ustedes ven que en el mismo manejo doméstico de las comunidades en los Estados Unidos hay una gran tolerancia a la diversidad. Se ve en las leyes, en el comportamiento social, en todo. Y ningún presidente ha tratado de homogeneizar este país. De decir, yo pienso que el estadounidense típico tiene que ser así y todos van a ser así porque yo pienso que esa es la manera de ser patriota y estadounidense. Eso nunca se ha dado aquí. Aquí todo jefe de Estado que llega y toda política que se impone trata de preservar el orden institucional y la Constitución, que empieza con esa famosa frase de todos los hombres somos creados iguales. Por lo tanto, si somos todos creados iguales, ninguno es mejor que el otro. Bueno, lo cierto entonces es que después de esa guerra de Ucrania se hizo lo posible porque el agravado venciera o por lo menos contuviera la guerra y hizo posible que dos países vecinos de Rusia, preocupados por ese acto unilateral de agresión y de barbarismo, fueran a meterse también en sus países e inmediatamente buscaron la asistencia, la protección de la OTAN. Esos países son Finlandia y Suecia, que eran países neutrales y cuando vieron lo que le pasó a Ucrania dijeron, no, nosotros como que sí mejor nos afiliamos con la OTAN. O sea que la excusa de Putin de tomar Ucrania por la posibilidad de que Ucrania formara parte de la OTAN le terminó costando dos vecinos más que se unieron a la OTAN. Lo cual demuestra que eso era solamente una excusa. La excusa era básicamente crear un estado títere que él pudiera manejar con sus inmensos recursos agrícolas, con sus inmensos recursos minerales y territoriales. Él necesitaba ese espacio de buffer para la defensa. De nuevo, pensando, si yo no la ocupo, la ocupa la OTAN. Como es posible que la OTAN meta en su seno a Ucrania, yo me voy a adelantar y me voy a coger a Ucrania para que la OTAN no pueda contar con Ucrania como aliado. Bueno, ahora resulta que la OTAN cuenta con Suecia y con Finlandia y con muchos otros países que antes formaban parte de la vieja Unión Soviética. Hasta ahí está claramente quién es el agresor. A mí todavía me sorprende la cantidad de gente que por la excusa rusa de la posibilidad de que la OTAN represente un problema para ellos, justifican la invasión de Ucrania. Como que si la posibilidad de que el vecino se meta conmigo me da a mí la autoridad de venir y sacar al vecino de su casa y quedarme con su casa. Por la posibilidad de que él en un momento dado se vuelva contra mí. La posibilidad, no la inevitabilidad, sino con la posibilidad. Me pregunto por qué no harán lo mismo con Francia o Inglaterra. Ah, porque no son tan vulnerables, ¿no? Porque si es la posibilidad atacar a Ucrania formando parte de la OTAN, también lo hubieran podido hacer con muchos otros países más pequeños que están por ahí cerca, ¿no? Lo que pasa es que indudablemente que el paraguas de la OTAN representa una tremenda protección para los países que forman parte de la alianza. Claro, ellos como rusos se ven amenazados, pero la razón por la cual ellos se ven amenazados es por el legado histórico de que ellos en un momento dado eran los amenazadores
y los agresores de los países que habían liberado. Entonces ellos no pueden esperar que después que tú has tenido un legado histórico de agresión hacia tus vecinos no te quieran. Tus vecinos no te quieren no porque son malos, tus vecinos no te quieren porque tú has sido malo con ellos en el pasado. Pero bueno, volviendo a todo eso, se presenta esta situación y ahora entonces pasa esta situación de Estados Unidos actualmente, donde Estados Unidos tradicional, respetuoso del orden internacional, respetuoso de las leyes, por lo menos guardaba la figura de ser un país respetuoso de las relaciones internacionales, de la diplomacia, etc. Pasa ahora al comando de una persona con una visión imperial que cree que el país es de él, que el haber llegado a la presidencia le da poderes totales sobre el país, sobre sus instituciones, sobre sus otros poderes, pero no solamente se limita a esos poderes intranacionales, sino que esos poderes, por el hecho del poder militar estadounidense, también le da poderes internacionales para ejecutar políticas y acciones con siempre la explicación de lo que es el interés del país. Volviendo a la analogía del vecindario, es como que si yo amenazara a todos los vecinos de mi urbanización con que si no me dejan pintar mi casa como me da la gana, yo los voy a acabar a todos ellos, me voy a apoderar de sus casas, los voy a desalojar, porque es en el interés mío que a mí me dejen hacer lo que me dé la gana, porque para eso yo soy fuerte y poderoso. Ustedes comprenderán que en cualquier comunidad la aparición de un agente de cambio de ese tipo, de ese formato, rompe el orden existente. Y rompe el orden existente porque ahora, bajo esa excusa, cualquier otro vecino puede pretender hacer lo mismo. Y en esas pretensiones van a lucir conflictos que van a hacer posible la guerra en el vecindario. La guerra entre 2 o 3 vecinos que en un momento dado van a decir: nosotros no nos vamos a ir de aquí, nosotros no nos vamos a dejar apabullar por este vecino insolente que se cree todopoderoso, y nosotros vamos a reaccionar. Y aunque él se cree todopoderoso, nosotros vamos a empezar a establecer alianzas para demostrarle a él que el valor agregado de la suma de todo el vecindario puede ser superior al poder que él cree tener. Vamos entonces a empezar a llamarle la atención para que él se dé cuenta. Afortunadamente, este vecino, a pesar de que él cree que él tiene el poder y la soberanía de su casa, no es totalmente cierto, porque él fue puesto en ese cargo por un término determinado por los miembros de la casa donde él vive. Él en realidad no es un rey, es un presidente. Un presidente que va a estar allí 4 años. Pero cuando él empieza a gestionar eso, como que si eso va a ser eterno y las conquistas logradas se van a permanecer en el tiempo mucho más allá de su cargo, empieza a sonar como esos grandes imperios que pretendían no solamente tomar el control de otra nación, sino crear una línea sucesoral que permitiera que aún después que desapareciera el emperador, pues el emperador dejaba herederos que seguían el mismo proceso colonial o imperial. Entonces, esa es la situación como la estamos viendo ahorita. Un país se mete en otro país. En el caso de Ucrania, se llevó muchas vidas, ha matado mucha gente y ha ocupado territorio. No da signos de corregir eso, aspira más y amenaza a otros países con la guerra. En el otro caso también hay una violación
quizás menor en el sentido de que las tropas no se quedaron, pero las tropas entraron y violaron el orden internacional. Todavía es demasiado prematuro saber las consecuencias definitivas de esa acción hacia Venezuela. Sobre todo porque, por lo menos a estos pocos días después, fuera de la salida de Maduro, poco ha cambiado, como lo demuestran las más recientes encuestas que vi hoy, la realidad venezolana. Pero el problema es que este no es sino un caso más. Ahora vienen amenazas hacia otros países, que en este caso son miembros de la OTAN, como es el caso de Dinamarca, que tiene el control y soberanía sobre la isla de Groenlandia. Y por primera vez en la historia, un país que no necesita Groenlandia porque tiene acceso a esa isla cada vez que le dé la gana, de hecho ya tiene bases militares allí, ya tiene la total libertad y el acuerdo del gobierno danés para meter más tropas, para colocar radares, para colocar cualquier cosa que mejore la defensa de la OTAN, la defensa de los Estados Unidos y la defensa de Dinamarca y de la misma Groenlandia. Eso no basta, se necesita la propiedad territorial de eso. En otras palabras, yo invité a mi vecino a que trajera sus cámaras y las pusiera en mi casa para proteger su casa, porque desde mi casa tiene una mejor vista del patio de atrás. Y él hasta ahora ha tenido la posibilidad de entrar a mi casa cuando le da la gana, revisar sus cámaras, colocar hombres dentro de mi casa para defender la casa de él y la mía. Pero ahora no está satisfecho con eso, ahora quiere quedarse con mi casa, comprarme mi casa. Bueno, es una transacción. Podría ser que yo estuviera inclinado a venderle mi casa. Después de todo, no me gusta tener gente ajena en mi casa. Pero ¿y qué pasa si yo no quiero vivir? Yo no quiero salir de mi casa. Y la gente que vive en mi casa no quiere irse de ahí. Entonces él, esa persona, ese orden, esa entidad que debería representar el orden internacional, dice, bueno, yo me voy a quedar con tu casa por las buenas o por las malas. O me las vendes o yo invado y me quedo con tu casa. Así que tú escoges, pues, por las buenas o por las malas. Eso es inédito en la historia de los Estados Unidos. Estados Unidos, cuando compró Alaska o cuando compró lo que es hoy Luisiana y toda la compra de Luisiana, no llegó y amenazó a los vendedores con que o vendían o les declaraban la guerra. Si no fueron, presentaron su oferta, se aceptó y se compró el territorio. Pero esta vez no parece ser que se está negociando de buena fe, sino que se está negociando con una pistola en la cabeza. Lo cual es algo ajeno al carácter de los estadounidenses. A los estadounidenses no les gusta sentir que han hecho una transacción porque los están amenazando con dispararle. Hay un sentido de honestidad de decir, eso no es fair, eso no es justo. Y como no es justo, el americano justo rechaza de entrada esa situación. Así lo dicen las encuestas. Pero hay esa tendencia actual a querer proyectar poder, autoridad, agrediendo a toda aquella persona que no haga lo que es la voluntad del jefe. Y todo sobre la base de la argumentación de que tenemos que hacerlo porque es posible que los chinos, si nosotros no lo hacemos, lo hacen ellos. Es posible que si nosotros no lo hacemos, lo hacen los chinos. Lo cual es un poquito extraño porque ya hay los recursos y habría rápidamente los recursos para saber que si los chinos intentaran eso o los rusos intentaran eso, Estados Unidos estaría en capacidad de rápidamente defender ese territorio. Entonces, si no es por razones de defensa, ¿por qué razones hay tanto interés en la propiedad de la tierra? Bueno, muy sencillo, pues. Porque la tierra es rica aparentemente en minerales raros y en otros recursos, incluyendo petróleo.
y se necesita entonces la soberanía sobre el subsuelo. Y ahí nos damos cuenta entonces de que la excusa de la protección y de la defensa europea no es más que una simple excusa, y la verdadera razón es la de apropiarse de recursos minerales que en este momento pertenecen primariamente a los habitantes de Groenlandia y secundariamente al Estado danés, que es el que los soporta, porque la gente de Groenlandia vive del Estado danés. Son muy pocos ciudadanos y todos estos años han estado subsidiados por el Estado danés, que les ha dado no solo la ciudadanía, sino todo el apoyo de salud y de calidad de vida que se puede tener en esas regiones, gracias a un Estado responsable y de justicia social que les permite vivir allí, ser ciudadanos de Groenlandia, pero de la cual ellos dependen totalmente. Y eso me lleva a otra línea de pensamiento, que es, si tú tienes que depender de alguien, tú debes decidir de quién dependes. Tú no puedes sencillamente tener que sentarte a dejar que el más poderoso sea el que domina esa decisión tuya. Porque si eso fuera así, los países ricos y poderosos tendrían toda la excusa para apropiarse de cualquier territorio, llegando a sus ciudadanos y diciéndoles: ustedes quieren formar parte de esto. Sí, bueno, nosotros les vamos a dar esto y esto y esto, y ustedes ahora forman parte de nosotros. Sería comprar la ciudadanía de muchos países. Es un sentimiento que, para los que hemos crecido en una época donde hay sentimiento nacionalista en todos los países, incluyendo los Estados Unidos, resulta chocante. No habría más que plantearle a los estadounidenses qué pasaría si China ya en realidad llega un momento en que es tan rica que puede llegar aquí a la costa de California y decirle a los californianos: nosotros tenemos más poder económico, podemos darles una calidad de vida mejor, ustedes quieren anexarse a China, ustedes quieren que California forme parte de China, porque nosotros les podemos ofrecer mejores términos que los Estados Unidos. Pues entonces, a nosotros, ustedes van a vivir mejor siendo una provincia extracontinental de China que dependiendo de Washington. Entonces eso sería posible, pero yo no creo que nadie en California tenga ningún interés, por razones prácticas, económicas, de ser parte de China solo porque China tenga más dinero o más poder naval o más poder aéreo, ¿no? Entonces, por ahora los seres humanos estamos construidos de esa manera. Nacemos en parcelas de países, sentimos que pertenecemos al país en el que nacimos, sentimos que lo que está en el país donde nacimos es de nosotros. Después de todo, ¿de quién más va a ser? Los americanos sienten que este es su país y que este es su territorio. Que sea uno de ellos, bueno, claro que es de nosotros porque nosotros nacimos aquí y hemos construido todo esto. Mis ancestros construyeron este país, por lo tanto, este es mi país. Entonces, resulta chocante para esa idea de ciudadanía que venga otro país con dinero a decirte: vete porque yo te quiero comprar lo que es tuyo. En una percepción enteramente capitalista, uno puede decir: bueno, perfecto, si me dan yo no sé cuántos millones, yo me voy para otro país o me hago ciudadano de otro país a mi conveniencia. Pero en el sentimiento clásico nacionalista, con el cual yo creo que la mayoría de los seres humanos hemos nacido, ese paradigma de que tú eres de quien pague mejor, es una suerte así de prostitución nacionalista, ¿no? Tú no tienes una nación, tú eres nacional del que te pague más. Una suerte de mercenario, de nacionalidad mercenaria, ¿no? Entonces, esas son algunas de las reflexiones que tengo para hoy. Déjame ver cuánto tiempo tengo ya. Ya voy para los 54 minutos de programa. Pero creo que he podido comunicarles mis reflexiones sobre todo esto, porque veo ahorita un evidente conflicto pronto entre Estados Unidos y la OTAN por la necesidad de romper el orden internacional, imponiéndole a un país de la OTAN tener que ceder un territorio por las buenas o por las malas.
Y si eso funciona con un país de la OTAN, ya se han anunciado otras áreas del planeta que son del apetito del proceso, es decir, Canadá, México, Panamá, y ya también se ha anunciado que la cosa no se va a limitar a Venezuela, sino se va a limitar a toda Latinoamérica, desde Centro hasta Sudamérica, bien sea directamente o indirectamente, so pena de que se va a hacer o por las buenas o por las malas. O los países van a acceder a las pretensiones del imperio, o sencillamente el imperio va a hacer todo lo posible por socavar su soberanía, por colocar gobiernos títeres y cuando sea necesario, si hay alguna revuelta, pues mandar tropas. Tropas muy sofisticadas, tropas muy poderosas, muy llenas de alta tecnología. Y todo esto en un contexto donde internamente ese país se está desintegrando por dentro, que es la gran paradoja, ¿no? Porque uno podría pensar, después de esta descripción que yo he hecho, de que ese país está sólido y monolítico detrás de su líder. Era así como la Alemania nazi, tenía pretensiones imperiales de controlar el mundo y estaban tan adoctrinados y tan convencidos por la propaganda que ellos estaban sólidamente respaldando en su totalidad al Führer, al líder de ese proceso. Todos, de la Fuerza Armada, los organismos de seguridad, se encargaron de eliminar todo tipo de resistencia, todo tipo de disidencia, crear una ola de pánico, de miedo, que hizo que no hubiese resistencia a todas esas pretensiones del régimen nazi. Pero en el caso de los Estados Unidos, esa situación no está allí. Estados Unidos está fracturado moralmente en relación a lo que está pasando. Y los imperios, dicen los historiadores, puedo estar equivocado, que los imperios no colapsan desde afuera. No colapsan porque unos ejércitos los invadan, sino colapsan desde adentro, porque la cohesión, la unión se desagrega y se colapsa el sistema desde adentro. El Imperio Romano no lo venció ningún ejército extranjero, lo venció la corrupción y los desafueros del liderazgo interno, que hizo que perdiera cohesión, que perdiera unidad de comando y eventualmente los enemigos y los periféricos les fue muy fácil desintegrar un imperio que se había desintegrado solo. Bueno amigos, muchas gracias a ustedes por la atención que me están prestando. Espero que este comentario, que empezó con una olla de agua caliente, los haga reflexionar sobre lo que he dicho y entiendan pues que aunque uno en un momento dado, dependiendo de qué lado de la baranda se beneficie de una situación irregular, no le quita lo irregular a la situación. Y si esa situación termina teniendo consecuencias terribles a mediano y largo plazo, vamos nosotros también a sufrir las consecuencias negativas de eso que se está haciendo y que parece tan positivo ahora, ¿no? Bueno, ese es mi comentario de hoy, 17 de enero del 2026, 5:28 de la tarde. Muchas gracias a todos y hasta mañana, pues. Gracias por su paciencia y gracias por escuchar esto. Déjenme su comentario. Me gustaría mucho escuchar sus comentarios. Que tengan todos buenas noches. Feliz fin de semana. Chao. Como hacían aquí antes. Levantaban la cabeza.